opciones. Voy a presentar a la ingeniera bioquímica nutricional Cecilia Fernández. Ella es egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, graduada con mención honorífica, máster en formación avanzada en nutrigenética y nutrigenómica para profesionales de la nutrición, Instituto Nutrigenómica Madrid, España, en 2020, máster en suplementación nutricional integrativa, Escuela de Salud Integrativa en Barcelona, España, 2021, especialidad en nutrición bioindividual Nutritional Institute, diplomado en nutrición por Fab Academy, cofundadora y presidenta actual del INCA, que es la Liga de Intervención Nutricional contra el Autismo y Hiperactividad, que si no la están siguiendo en Facebook, se los recomiendo muchísimo, pues tienen información de valor todos los días. Da capacitaciones en protocolo DAN, ha tomado capacitaciones en protocolo DAN del Autism Research Institute, programa nutricional y sesiones científicas por varios años. Capacitación en Integrative Medicine for Mental Health, conferencista internacional sobre temas de tratamientos biomédicos del autismo y trastornos del desarrollo. Trabaja en interconsulta con el doctor Javier Hernández Covarrubias en los tratamientos biomédicos para pacientes dentro del espectro autista y en trastornos del desarrollo. En la clínica de Faro Médico y clínica de medicina ambiental y ortomolecular. Es asesora externa del Departamento de Salud Integral de Domus Instituto de Autismo y, lo más importante, es madre de un joven adulto con autismo. Ceci, bienvenida, como siempre, muchísimas gracias por enseñarnos a todos y a todas en este camino de aprendizaje, en este camino de crecimiento como mamás para poder ayudar a nuestros hijos a tener, a darles las herramientas para que tengan el mejor desarrollo posible en este mundo, ¿no? Que está poco a poco haciéndoles la vida un poquito más difícil. Bienvenida, Ceci, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y muchas gracias por todas las personas que están. Veo nombres conocidos y me encanta. Muchas gracias por su confianza. Y bueno, son temas que a mí me apasionan. Voy a compartir pantalla y aquí estamos. Dali, ¿se ve bien? Nada más confírmame. Se ve perfecto, Ceci. Ok. Bueno, este es un tema que a mí siempre me ha apasionado porque yo creo que es uno de los temas y de los diagnósticos más malentendidos y con en mi tema y en mis experiencias personales son los chicos, las personas que lo sufren terriblemente, aquellos que tienen este diagnóstico de déficit de atención o déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿verdad? Los títulos y las etiquetas nunca me han gustado porque entonces nos encajonan nuestra mente, nuestras expectativas, tanto como profesionales de salud como papás, ¿sí? A veces ¿cómo se llama? Nos dan el diagnóstico y nos decimos, ¿y ahora para dónde? ¿Y qué vamos a hacer? Y entonces el doctor Google o el psicólogo Google nos da una cantidad de información que a veces nos genera demasiada angustia y confusión. Entonces, la idea de esta plática es darle como una línea, ¿sí? Y ahora sí lo puedo decir, tengo ya muchísimos años. Marcos, mi hijo, tiene 32, va para 33. Así que vivo con una persona que ha tenido muchos problemas de atención, de hiperactividad y un autismo severísimo, de difícil manejo y que ha salido adelante. Y todo lo que les voy a platicar ahorita es lo que vivo y lo que he confirmado a través de toda la experiencia, la ciencia, el trabajar como con el doctor Javier, para poder darles mucha luz a los papás y profesionales de salud. ¿Qué tenemos que hacer con estos chiquitos que tienen déficit de atención? Como lo comento, para mí son los niños que sufren mucho. Desde el 2013 se establece que el trastorno por déficit de atención es parte del espectro, dentro del espectro autista. Es como el inicio.
Entonces, a veces las mamás nos angustiamos, no, mi hijo no tiene eso, ¿cómo crees que él va a estar dentro de ese espectro si nada más es muy inquieto? Yo creo que quitemos las etiquetas, dejémoslas en el cajón y veamos nada más signos, síntomas y ver cómo los podemos ayudar. Signos, lo que se le ve físicamente, si tiene rash, si tiene las ojeras muy profundas, si tiene manchas en las uñas. Y síntomas es cómo se siente, cómo nos sentimos o cómo se siente la persona. Y en los niños los síntomas se reflejan en conductas. ¿Sí? Entonces, si ven aquí, vamos a definir primero que el déficit de atención es un trastorno del desarrollo. Esto se ve, oye, se escucha medio feo, ¿sí? Trastorno, pero realmente para mí podemos quitarlo y poner una inmadurez. Es decir, no ha madurado. ¿Qué significa que un niño no ha madurado? Pues sus conexiones neuronales, sus redes neuronales para poder responder al entorno, a toda esa información que viene del exterior, que la tiene que procesar y dar respuesta a conductas, aprendizajes, habilidades, no lo logra hacer, ¿sí? Entonces es una inmadurez. Entonces eso nos abre una expectativa muy grande de que, pues como una plantita o como una fruta, una manzana, pues si está inmadura, es verde, pues hay que darle tiempo, nutrientes a que madure. Entonces nos abre una expectativa valiosísima para los papás, para el pronóstico, para las expectativas que tenemos nosotros con nuestros hijos. Sí se puede. Y para mí el déficit de atención, a título personal, es una inmadurez que se puede remediar. ¿Sí? Así lo voy a dejar y vamos a ver por qué. Entonces vamos, si hay aquí mamás que pueden que por aquí vayan a encontrar algunos de los signos o síntomas de sus hijos, váyanlos haciendo, checando, ¿no? Pues aquí el número 1, cuando hablamos de déficit de atención, asumimos de repente, es que no pone atención nunca. No, no, sí la pone, son súper listos, porque tienen que estar atentísimos porque todos los estímulos les entran igual y entonces es una cantidad de excitación de su cerebro. Y de ahí viene que no puede mantener la atención. Por eso, esto es a título mío, ¿eh? Si ustedes lo buscan, no. Dificultad para prestar atención, no, eso no es cierto, pero así viene definido por la CDC, por eso lo dejé ahí. Más bien, no pueden mantener la atención en una actividad o en un estímulo de sonido, escuchar a la maestra, ver el pizarrón o leer un cuento, hacer un rompecabezas, porque su cerebro no puede más de a veces segundos estar en esa misma atención porque le brincan todas las estímulos y las ondas del sistema nervioso, ¿no? Entonces, el déficit de atención no pueden mantener la atención, por lo tanto, genera una cascada de eventos, tienen conductas impulsivas, de ahí los consideran agresivos, a veces no es de que le quiera pegar o aventar al compañerito, pero es que él quiere pasar primero o él quiere primero la pelota y se vuelven muy bruscos, muy agresivos, sin serlo. No es una conducta agresiva, es una conducta impulsiva. Pueden tener conductas agresivas también, no digo que no, pero lo primero son impulsivos, excesivamente activos, por eso es algunos, por eso llamamos hiperactividad o mucha actividad. Su cerebro se va, fantasean, sueñan, se les va a la cabeza, ven una nube y acaban pensando por la ventana de la escuela y sueñan que van en la nube. Yo lo he escuchado de los niños, ¿no? Olvidan tienen muchos olvidos o pierden las cosas con frecuencia. Les digo que son los niños que la mamá le tiene que poner el suéter de la escuela con un candado, porque son los que pierden todo. La lonchera, los toppers, las botellas, todo pierden y la mamá la etiqueta le pone, no lo vas, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, traer una botella en la mochila no es un estímulo que pueda prestar mucho a su atención. Pueden hablar muchísimo, se mueven nerviosamente, las famosas piernas inquietas porque tienen que estar ahí. Y que en Linca y en el Facebook de Linca tenemos una plática de la doctora Leslie Cisneros,
que por ahí anda anunciada en una plática muy buena, nos dio los mejores protectores de pantalla para este tipo de chiquitos. ¿Qué tenemos que hacer para poder que el niño en esta pandemia, y parece que ya se nos quedó parte de la escuela que esté en línea, cómo podemos ayudarlos a que estén tranquilos, aunque no estén quietos? ¿Sí? Cometen muchos errores por descuido, entonces son niños de veras, a veces geniales, extraordinariamente listos, pero se sacan 5, se sacan 6, no pasan, ¿sí? Las expectativas escolares, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque lo hacen rápido o hacen una hoja y lo entregan y resulta que eran 2 hojas más, o sea, es una cantidad de fallas y eso me arma mucho su autoestima, ese es un punto. Por eso digo que estos chiquitos sufren mucho. Tienen problemas para resistir la tentación de comer dulces, de salirse del salón porque ya no pueden sus piernas y se salen. Cuentan mentiras, maestra, me da permiso, mamá, quiero ir al baño, quiero, no es cierto. Y se sale a correr al patio porque el cuerpo se lo está demandando. De veras, se lo están demandando. Entonces, ellos tenemos que tener hasta estrategias escolares diferentes. No es que se le trate diferente, es que requieran otras atenciones. Problemas para respetar los turnos, por lo mismo que son impulsivos, y pues tienen dificultades para llevarse bien con otros, por lo mismo impulsivos. ¿Sí? Y no pueden perder, y se enojan, y están jugando un juego de mesa, turista, y van perdiendo, y botan todo, y avientan todo. ¿Sí? Y ya se acabó el juego, porque ya echaron a perder todo el juego, porque está tan frustrado, porque no puede con esa ansiedad. ¿Sí? Entonces están totalmente desregulados. Es una inmadurez. ¿Ok? Y bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces, quiero dar conceptos así, nos vamos a ir como hilvanando conceptos para llegar al tema de la alimentación. Pero necesito dar primero estos conceptos básicos. ¿Qué es el neurodesarrollo? Si nos están diciendo que es un trastorno, una deficiencia, un déficit, una falta o una inmadurez en el tema neurodesarrollo. Neurodesarrollo, es decir, el desarrollo neurológico. ¿Qué es el desarrollo neurológico? Pues la madurez del sistema nervioso, ¿sí? Pero ¿cómo madura el sistema nervioso? Pues a través de conexiones de las neuronas. Las neuronas tienen unas patitas, se llaman axones, y se empiezan a juntar hasta hacer una red neuronal. Cuando un bebecito nace como una enredadera de neuronas, pero no están conectadas la mayoría. Conforme el chiquito empieza a desarrollar y empieza a percibir estímulos, esos estímulos van a activar las conexiones, ¿sí? Para que las redes neuronales se hagan, o la línea se haga más gruesecita. Y las que no se quedan sin conectar, se le llama poda neural, se les cortan las ramitas para que queden nada más las que ya se conectaron. Eso se llama neurodesarrollo, ¿sí? Y ese neurodesarrollo nos va a ayudar a generar todas las funciones cognitivas, de colores, de habilidades manuales, motora fina, poner atención, procesos de psicomotor, motores y visomotores, ¿sí? Y al final es la personalidad, formando parte de la personalidad, y por eso hablaba yo hasta de la autoestima, y es una relación muy dinámica entre el niño, su cerebro, su percepción y el medio ambiente. ¿Qué medio ambiente tiene? Con estímulos, sin estímulos, un medio ambiente no tóxico o tóxico, lleno de ruido, sonido o químicos o aromas, ahorita lo vamos a ver, pero todo está en conjunto. El niño está totalmente expuesto a todo esto. ¿Sí? Y ese desarrollo cognitivo, ¿sí? De los primeros días va a determinar, ¿sí? El aprendizaje, la velocidad de aprendizaje, la capacidad de aprendizaje, por eso se llama cuando hacen valoraciones la edad cronológica y la edad mental. Más bien que la edad mental no me gusta, debería de ser edad cronológica, la edad que tiene el niño por su fecha de nacimiento, y la edad del desarrollo cognitivo. Las capacidades para procesar estímulos, porque hay hipersensibilidades, hiposensibilidades, cómo entender este sonido, cómo entender este aroma, qué es lo que me está diciendo el mundo cuando yo lo percibo. Todo eso es lo que el chiquito tiene que realizar a través de qué, de redes neuronales. Y por último, como consecuencia de todo eso, puede entender lo que pasa en su entorno y responder a ello.
¿sí? Son respuestas al medio ambiente, respuestas a mis relaciones sociales, respuestas a los retos que me pone enfrente desde mamá, desde saberme vestir o retos ya escolares, ¿verdad? Todo está relacionado con esto, ¿sí? Y esas funciones cognitivas, ¿sí? Pues son 5 áreas importantes que generalmente se evalúan, que son memoria a corto y largo plazo, que es retentiva, razonamiento, desarrollo del lenguaje, resolución de problemas y toma de decisiones. Estas 5 áreas son las que generalmente son las que se miden, se evalúan los psicólogos. Yo ahí les dejo todo su trabajo para decir la edad cronológica y la edad cognitiva, así la vamos a llamar. Y ahí es donde a veces se nos desfasan por todo este tema de la falta de madurez y aparece de repente, no, es que tiene déficit de atención, ¿sí? O antes le llamaban trastorno generalizado del desarrollo. Y le ponen un chorro de, déficit de atención, y ahora hay un término de oposicionistas desafiantes, ¿sí? Puras etiquetas donde se les da toda la responsabilidad a los niños, en vez de decir cómo nosotros como adultos podemos ayudarlo para poder que él integre y conecte su edad cronológica con su edad cognitiva, vamos a llamarlo así. Y bueno, esa función cognitiva, vamos a ver que puede estar impactada, y está impactada como una mesa de 4 patas, ¿sí? Por la parte genética, su expresión genética, ¿sí? Ya en otras pláticas nos han comentado, el doctor Geo lo ha comentado mucho, a través de ya todos los estudios de genética, sabemos que únicamente el 8% de nuestros genes son inamovibles. Así es, pelo, facciones, estatura, pero tenemos un 92% que podemos impactar de nuestros genes a través de ¿qué? Pues de los factores ambientales, de cómo impactan estos genes, para bien o para mal, y de la alimentación básica, por eso la pongo en rojo. Y también, bueno, la parte de estimulación adecuada para este neurodesarrollo, ¿sí? Y que nos va a generar función cognitiva o edad cognitiva. Y de ahí vienen una gran cantidad de etiquetas y sesgos que se les dan a los niños en cuanto a esta inteligencia, que no tienen nada que ver, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar de la alimentación. La alimentación, porque es parte importante de esta función cognitiva, porque la alimentación desde el vientre materno, y vamos a ver, esa sería otra plática, desde la mamá y el papá, o estos parejas, ¿sí? Sus semillas, espermatozoides y óvulos, desde cómo están ellos, van a impactar a este bebé, ¿sí? Y pues ya luego, ya que nazca como personita, como individuo. Esta alimentación impacta la proliferación celular, cómo se van generando todas estas redes neuronales, sinaptogénesis, cómo se conectan estas neuronas, porque el espacio por el cual se conectan es la sinapsis, y algo súper importante que lo vemos mucho en consulta con el doctor es la mielinización, es decir, el forrito. Pueden estar conectadas las neuronas, pero son bien lábiles, bien sensibles. ¿Por qué? Porque no tienen una buena protección, que es la mielina, y la mielina es a través de ¿qué? De proteínas, y principalmente colágeno y vitamina D3. Entonces, aquí está como la base de un buen neurodesarrollo. Necesitamos impactar a través de la alimentación de esos buenos nutrientes todo este desarrollo, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito de ese impactar, ¿sí? Dijimos que el 8% son genes, no se mueven. Pero ¿qué hacemos con ese 92 que nos quedan? Pues puede ser para bien o para mal. Y este diagrama, esta foto me encanta porque nos expresa muy bien qué es la epigenética. La epigenética es esta genética, nuestros genes, es en el cual es un mecanismo que puede explicar que si un gameto o un bebé o un embrioncito o un individuo, ¿sí? Es expuesto
a diferentes factores ambientales, químicos, etcétera, me puede cambiar la expresión de genética para poder padecer o no una enfermedad, para ser una persona como íntegra en el sentido de ser, tener una buena conducta, no ser una persona con problemas mentales, que pueda generar hasta peligro a la sociedad. Así de terrible es esto. ¿Y de qué estoy hablando? De ese 92% en los cuales los alimentos, el ambiente, las toxinas pueden prender o apagar genes. Los genes se expresan a través de proteínas, ¿sí? Y si estos genes están impactados por toxinas o por químicos o por falta de nutrición, se pueden expresar genes de enfermedades, de problemas, de desbalances de neurotransmisores, por lo tanto se nos afecta la conducta, ¿sí? Entonces aquí vemos que, y esto se ha estudiado mucho en gemelos y gemelos idénticos que han sido separados, y vamos, hay muchas historias, bueno, yo no las puse en este momento por el tiempo, pero imagínense que estos dos chiquitos son gemelos idénticos y los separan y uno de ellos se va a vivir a una familia relativamente estable, amorosa, con una dinámica de orden de estudio y de superación, vamos a ver, y mucho tiene que ver la parte espiritual, la parte religiosa, independientemente de qué religión, sino es una parte espiritual, emocional. Bueno, él se va a volver un joven, tal vez estudie, a un joven sin problemas con la sociedad y tenga una calidad de vida. Eso es todo. ¿Y qué sucede con el otro chiquito? Se va a una familia disfuncional, madre alcohólica, padre también, o con ciertas adicciones, y bueno, tiene una probabilidad de volverse una persona, pues un delincuente o una persona depresiva, no tener calidad de vida. ¿Y qué fue lo que impactó? Pues el ambiente. Eso es el epigenismo, el ambiente. Y la alimentación es uno de los factores más importantes que pueden impactar nuestros genes. A eso se le llama nutrigenómica, es decir, cómo la nutrición afecta a la expresión genética y a la vez la expresión genética que ya traemos en ese 92%, ¿sí? Cómo puede afectar como proceso los alimentos, buenos o malos. Por eso dicen, ay, ¿por qué a veces una pareja que de fumadores, esposa, ¿sí? El señor fumó toda la vida y no le da cáncer. Y a la mujer que es fumadora pasiva le da cáncer, ¿sí? ¿Por qué? Por la parte de nutrigenómica. Cómo nosotros podemos resolver las toxinas, cómo nosotros podemos resolver el ambiente. Todo eso está relacionado con nuestro 92%. Entonces, lo más importante es ver qué nutrientes vamos a ayudarle para que mis genes, los buenos estén prendidos y los malos se silencien con esas llavecitas que son metiladores. Entonces, es de dos vías, entonces ahorita ya no es ni nutrigenómica ni nutrigenética, le llamamos genómica nutricional. Entonces, esta va a ser una de nuestras principales claves de esta noche, nutrientes, ¿sí? No estamos hablando más que de nutrientes, esos compuestos químicos que van a nutrir, van a ayudar a todas mis células y van a llegar hasta el DNA y hasta el DNA del niño, hablando de problemas y alteraciones en neurodesarrollo, ¿sí? Y aquí está, esos nutrientes van a impactar los famosos 1000 días del niño, ¿sí? Donde es la ventana de tiempo más grande con la que se cuenta para impactar de manera positiva o de manera negativa o de manera deficiente el neurodesarrollo de un niño. Y estos 1000 días pues se dividen
en 3 tiempos o 3 ventanitas dentro de la ventana grande. Primero, lo que hablamos, la mujer embarazada y lactante. Tenemos ahorita muchas mujeres, ¿sí? Que están queriendo embarazarse y no pueden. No pueden. Tenemos ahorita ya el nivel de infertilidad en mujeres. Antes eran nada más las mujeres de cierta edad. No, ahora hasta jovencitas. ¿Por qué? Porque no vienen de ser niñas biológicamente desnutridas, no han comido bien. Tenemos generaciones de mucha falta de nutrientes. Así que si hay mamás aquí, tenemos que cuidar a nuestras niñas si queremos que la siguiente generación venga bien. ¿Sí? Y la lactancia, que esa es otra plática. La importancia de la lactancia materna es vital para un niño, pero no es en el momento que nace el bebé, no. Como mujer me tengo que preparar desde antes del embarazo para poder llegar a tener una buena leche nutritiva y que mi bebé se nutra bien. ¿Qué otra ventana de tiempo tenemos dentro de estos 1000 días? Los 2 primeros años de vida. Es decir, desde que nace, del día de su nacimiento hasta los 2 años. ¿Sí? Esos son los famosos 1000 días, que ya ahorita se está considerando aumentarlo otro año, que sean hasta 1365 días que lleguemos a los 3 años, porque se dan cuenta que todavía de los 2 a los 3 añitos tenemos mucho impacto desde el punto de vista nutricional y de neurodesarrollo en los niños, y luego ya después de esos 1000 días, vamos a llamarlo así, ya empieza la edad preescolar y escolar, y nuestra ventana no es de que se cierre, nada más se corta un poquito, porque ya el cerebro ya se nos está armando, ya lo tenemos más acomodadito, y entonces ya la ventana se nos angostó, pero podemos seguir impactando, siempre. El cerebro es totalmente plástico y genera y tiene neurogénesis hasta en edad de adultas. No, es que antes se creía, y muchos médicos todavía es que nada más hay que correr con los niños porque después de los 5 años ya no se puede hacer nada. No es cierto. No, la ciencia y la evidencia científica nos dice otra cosa. Los nutrientes pueden nutrir un cerebro siempre, a pesar de que uno tenga 100 años. Lo tenemos que nutrir. ¿Ok? Entonces, el siguiente concepto es que ya se ha oído mucho el famoso de Ludwig, el biólogo Ludwig Feuerbach, que era un alemán ahí entre poeta, filósofo, ateo, era una revoltura, el hombre era demasiado inteligente, digo yo, y él dijo, somos lo que comemos, ¿sí? Pero ahorita, en el 2021, 2022, ¿sí? Ya en el 2000, ¿sí? Tenemos que decir, somos lo que comemos, pero digerimos, absorbemos y metabolizamos. Y eso en paz se inicia con el bebé y su leche materna. ¿Y cómo nace? Si por cesárea o por parto vaginal, nos va a empezar a impactar cómo va a digerir, cómo va a absorber, qué va a metabolizar y qué le va a llegar a su cerebro para generar este desarrollo neuronal. Entonces, pues aquí pudiéramos decir, pues todos estamos en dieta, cada quien decide, pueden ser colores bien bonitos todos, ¿verdad? Pero depende de dónde vengan los colores, si son 100% naturales, vean qué belleza, o pues no son naturales. Si ahorita vamos a hablar de ellos, o es totalmente procesado. ¿Ok? Y bueno, aquí me voy a parar un poquito porque es el primer paradigma que tenemos que romper. Esta pirámide se inició en 1950, 1960, hace como 60 años, ¿sí? Y esta pirámide dicen que se llegó para quedarse, que nos la han enseñado desde la primaria y sigan viendo mamás si andan por ahí, chequen los libros de biología y eso, ya bueno, a veces ya ni lo ponen, pero antes la ponían, o el plato del buen comer. El plato del buen comer, la base son, ¿qué? Cereales. Luego frutas y verduras. Aquí nos están dando un mensaje. Es lo mismo el vegetal que la fruta. Luego viene la leche de la vaca, de la cabra, del camello, ¿sí? Rumiantes, no es leche materna. Y luego viene carnes, sustitutos y otras proteínas que no dice cuáles son. Y al final, dulces y aceites. Y ya sabemos, esto
Eso no es cierto, pero ha durado más de 50 años. Tengo un podcast, hago a veces algunas reflexiones en podcast y en una de ellas yo les platiqué la historia. Mi podcast se llama Hoja de Olivo, al final se lo dejo por ahí a Dali para que lo comparta. Esta pirámide no es biológica, no es de ciencia, no es de nutrición. Esta pirámide se hizo por un tema de necesidades comerciales y faltas de alimentos en épocas de sequías en 1950, por allá por Polonia, por Suiza, por allá, pues se quedaron sin vegetales, se quedaron sin mucho alimento porque hubo heladas muy fuertes y entonces sacaron el secretario de Economía o del Departamento del Gobierno de Economía, sacaron recomendaciones a la gente pues, de que comiera lo que había en ese momento disponible para la población, pues que eran pues las papas, los cereales, la avena, pues era lo que había. Entonces le hicieron la recomendación y generaron más o menos esto, ¿sí? Pues porque no había mucha carne, entonces dijo, coman poquita carne, poco leche, pero vamos a comer más cereales. Y se quedó. Entonces, de ahí se generó toda una historia y una industria de cereales, de leche, para hacer el buen desayuno. Esto no es cierto. Son puros carbohidratos. Y a un bebé no le podemos nutrir su cerebro con carbohidratos. Son parte de lo que más necesita el bebé, que son buenas grasas y buenas proteínas, ¿sí? Y que pueda digerir y asimilar bien, ¿verdad? Entonces, esto no es cierto. Esto lo tenemos que borrar desde nuestra mente y sacarlo, la información que tengamos por ahí. Esto no es cierto. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es lo que debemos hacer para apoyar este neurodesarrollo? Pensando en los niños, pero yo quiero abrir la plática a todos, ¿sí? Porque a veces las mamás, como no me gusta el brócoli, no damos brócolis, o no me gusta el betabel, pues no compro betabeles. Es el inconsciente. Entonces, tenemos todos que entrar en esta cambio de pirámide para comer mejor, ¿sí? Y entonces viene nuestro siguiente concepto. Ya acuérdense, conceptos importantes que quiero dejar: los nutrientes, que los necesitamos siempre. 2, la pirámide del buen comer no es cierta, tenemos que cambiarla. Somos lo que comemos, ¿sí? Lo que digerimos, metabolizamos, absorbemos y metabolizamos. Entonces llegamos al siguiente punto. Toda enfermedad inicia en el intestino. Aquí está. ¿Sí? ¿Quién lo dijo? Hipócrates, hace muchos, muchos años. Esto no es nuevo. ¿Y por qué? Bueno, él no tenía microscopio ni tenía muchas cosas, pero sí, él era, pues, gentes muy analíticas, pensantes, pero ahorita, ya en el siglo XXI, pues ya sabemos muchas cosas. ¿Sí? Que hay un eje intestino-cerebro. Ay, Cecilia, ¿qué tiene que ver con mi hijo que tiene hiperactividad, que no duerme, que es impulsivo, que se enoja y me escupe o golpea al hermano? Te pudiera decir que casi todo, ¿sí? Por no decir todo, porque en ciencia no podemos decir 100%, ¿verdad? ¿Sí? Pero es casi todo, ¿sí? Entonces, el intestino del bebé es lo que tenemos que cuidar más cuando un bebecito nace. Por eso necesita la leche materna, por eso necesita, y si es necesario, un parto vaginal. Pero si no se puede, por salud de la madre, por cuidado de vida de la madre y del bebé, ¿qué se tiene que hacer? También el doctor Javier ya lo comentaba en otras veces, ya se está practicando en algunos lugares, ya hasta aquí en México. Si la mamá va a tener una cesárea por cierta situación, en el momento que se realiza la cesárea, se ponen unos tapones, unas gasas vaginales. Ahí están. ¿Por qué? Porque con todas las hormonas, las bacterias buenas del intestino de la mamá viajan y pasan por las membranas intestinal y llega a la parte del canal vaginal. Sí, se hace porosito. Es que somos maravillosas las mujeres, porque ahí están listas para cuando nazca el bebé, ¿sí? Se llena el bebé todo y absorbe esas buenas bacterias que van a generar esa buena integridad intestinal. Pero ¿qué pasa si es cesárea?
esas buenas bacterias no van a estar. ¿Cuáles bacterias el bebé va a recibir? Pues de la parte de la piel de la mamá, que son otro tipo de bacterias. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí empieza mucho de la historia de estos chiquitos con problemas de atención, que no se diga autismo y algunos otros temas de neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque al intestino ya se sabe y se le ha denominado el segundo cerebro. Entonces tenemos, aunque usted no lo crea y no somos aliens, realmente tenemos 3 cerebros. El primer cerebro es el cerebro craneal. Es el máster, es el que manda, recibe todo y dice, manda la información de ir al baño, tomar agua, recibir estímulos, procesar toda la información y dar respuestas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero está conectado. Y principalmente este es el nervio vago, se conecta con el vago, pues vaga por todos los sistemas, pero vamos a enfocarnos ahorita en el intestino. Aquí en el intestino, ¿por qué se llama segundo cerebro? Porque tenemos la parte de digestión y absorción, porque tenemos también ahí producción y transformación de nutrientes y producción de algunos neurotransmisores. Y además en el intestino tenemos el 85% del sistema inmunológico. Entonces, se nos volvió el segundo cerebro. Pero ese segundo cerebro, ¿sí? También tiene aquí en el intestino, pues una comunidad que es la microbiota, que son todas esas buenas bacterias, ¿sí? Que son bacterias, son algunos virus buenos, algunas levaduras buenas que nos van a generar una simbiosis, una buena comunidad entre la membrana intestinal y ellas mismas y nos ayudamos mutuamente, ¿no? Y quiero, siguiente punto, que identifiquemos estos 3 neurotransmisores, que es el desbalance principal en niños con déficit de atención o problema de neurodesarrollo, ¿sí? En el intestino, ayudado por toda esta microbiota, se produce el 50% de dopamina, memoria a corto plazo, retentiva, reconocimiento de expresiones faciales. Si sonríe, sé que está contenta. Si queda así sin sonrisa, puede estar enojada. Los niños no reconocen a veces las expresiones o los lenguajes corporales, por eso son tan impulsivos, ¿ok? Y la serotonina, se produce el 95% de la serotonina, que es la hormona de la felicidad y la hormona de la felicidad, la hormona de la flexibilidad, de la tolerancia y de producir una cascada de eventos para producir la melatonina y que la melatonina sea la inductora del sueño. Y esto donde se produce en el intestino. Por eso es tan importante tener un intestino sano. Si no, el intestino no está sano, no vamos a tener un buen sueño. Los niños no duermen, ¿sí? Y por último, tenemos el 45% de la producción de GABA. El GABA es este neurotransmisor que es el freno de la adrenalina. Los niños impulsivos, estos que no pueden aguantar la fila, que se enojan, no hay GABA, no hay con qué frenar el caballo, son mecha corta. Ay, y luego las mujeres decimos, las mamás, es que es igualito que el papá, ¿verdad? Sí, pues no es que es igualito que el papá, tal vez el papá no tenga GABA, pero es un desbalance de estos neurotransmisores. ¿Y dónde está el enfoque de este tema de neurodesarrollo? Aquí. Por eso tenemos que cuidar mucho toda esta alimentación, por eso tenemos que cuidar mucho qué comen, qué no comen y cómo se va a ir madurando. Si el intestino está bien, todo lo demás se va a mejorar. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero dejar ahí, mamás que están aquí, que tienen un chiquito, un joven, un adolescente, o a veces ya casi adulto, con estos temas de impulsividades, falta de atención, es ¿y cómo digiere? ¿Y cómo absorbe? ¿Y cómo evacúa? Realmente son o diarreas permanentes o estreñimientos severos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque las bacterias somos más bacterias que células, ¿sí?
Y las bacterias influyen en la química del cerebro y por tanto en el comportamiento, en este tema de neurodesarrollo, ¿sí? Y les dejé aquí, y no para que se las aprendan, pero me encanta esta foto. Este es el intestino. Y todas estas cositas no son dulces, son estas bacterias, las colonias de bacterias que nos van a ayudar a la producción de esta neuroquímica importante para el bebé, para el neurodesarrollo. Y algunas de ellas son los lactobacillus y bifidobacteriums, que nos van a ayudar a la producción de GABA en el intestino. El GABA en niño pequeño una de las redes, ¿sí? Dentro de toda esta red de sistema nervioso que está muy involucrada para lenguaje. Niños que tardan en hablar, niños con autismo, niños con trastorno del desarrollo y no tienen un buen lenguaje, no hay lenguaje, hay que ver cómo está ese intestino, ¿sí? Hay algunas otras, Saccharomyces, Bacillus, que nos van a ayudar a la adrenalina, noradrenalina para activación. Acuérdense, hay un balance. Inhibidores, excitadores. Los enterococcus, hay diferentes tipos de cándida, no todas son malvadas. Para producción de serotonina, para la transformación de triptofano en serotonina y para dopamina, Bacillus y Serratia. Entonces son una cantidad de nombres raros, pero para que vean la comunidad tan bella que tenemos y que debemos de cuidar, conservar, alimentar, para que el neurodesarrollo y todo el estado físico, mental, emocional del niño esté correcto y tenga calidad de vida. ¿Sí? Pero hay algo bien importante también, y esto es con los bebés, los chiquititos. Hay una proteína que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. El doctor Javier lo habló hace unas semanas. Ese es un nombre muy raro, muy feo, pero es el factor importantísimo para neurodesarrollo. Es vital, ¿sí? Se produce en el cerebro, ya se identificó el gen, el BDNF, es Brain Development Neurotrophic Factor, esto es en inglés, ¿sí? Pero es la que va a generar esta sinaptogénesis. ¿Se acuerdan que lo vimos al inicio? ¿Sí? Aumenta las conexiones neuronales y crecimiento neural, ¿sí? Es producida en el hipocampo, que nos va a ayudar para aprendizaje, análisis de pensamientos, memoria a largo plazo, todo lo que a veces está muy comprometido en temas de neurodesarrollo, entre comillas, déficit de atención, ¿sí? Y todo esto se produce en el cerebro, pero requerimos a unas bacterias, en especial el Bifidobacterium longum. El Bifidobacterium longum es como el gran amigo porque produce cofactores en el intestino para que en el cerebro se pueda producir de una manera adecuada y en buena cantidad de este factor, ¿sí? ¿Y cómo le hace? Si las bacterias y el cerebro, acuérdense, por nuestro nervio bajo, todo ese sistema nervioso que está 100% conectado. Y ya se ha visto que este factor neurotrófico del cerebro en adultos puede igual en una deficiencia, entonces puede producir desde depresiones, obsesivos compulsivos, obesidad por temas de desbalances de otro tipo de hormonas. Y bueno, es una molécula muy compleja y de que requiere de las buenas bacterias. Entonces, se fijan, el intestino es clave. Es lo más importante para un bebé. ¿Sí? Aquí nada más un poco de artículo científico que me gustó dejarlo ahí. El Lactobacillus plantarum estimula el intestino, el eje intestino-cerebro y puede potencialmente promover desarrollo neurológico, ¿verdad? Estas son todas esas buenas bacterias, lactobacillus, que requerimos y requiere el bebé, ¿sí? Pero, lo que comenté, ¿pero qué es lo que está fallando aquí? ¿Por qué los niños llegan a tener un trastorno del desarrollo? ¿Por qué los niños pudieran llegar a tener estos diagnósticos de compromiso de su neurodesarrollo? ¿Por qué? 1, nacieron por cesárea. 2, no hubo leche materna o hubo muy poquita, por X y razón, no importa. Y 3, se alimentaron principalmente de fórmulas lácteas, ¿sí? Que alteran ¿qué?
alteran toda la microbiota, ya lo vimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta no es leche de mamá. La leche materna son 95% de proteínas séricas, como suerito de leche, 5 a 15% depende de la mamá y depende ahora sí de los genes de la madre para producir un tipo de caseína específico para nutrir al bebé, más todas las bacterias y todas las grasas buenas que mamá tiene. Nuestros bebés no son borregos. ¿Qué sucede? Empiezan a tomar estas leches y se altera toda la microbiota y empieza un peregrinar de cambios de leche, ¿sí? No, pues que tiene diarrea y diarrea y diarrea y le cambian de una leche y le cambian de otra hasta que dice, no, es que ya le cayó bien. Pero en esa historia de que ya le cayó bien, el bebé puede pasar 6, 8 meses. Ya alteramos toda la microbiota. Y aunque ya no tenga diarrea, esa microbiota está mal. Y ahí es como un cortocircuito, ahí se cortó. Ahí empezó el problema. No empieza en el cerebro. El trastorno del desarrollo no empieza en el cerebro, salvo que haya un compromiso, nació con hipoxia, con sufrimiento fetal. Bueno, ellas son otras historias y el doctor ya las verá. Pero de bebés sanos que nacen con Apgar 8999 y empiezan con estas historias, es ahí donde tenemos que tener cuidado, ¿sí? Para evitarnos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esa microbiota desde bebé está alterada, va a seguir alterada si no la ayudamos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues se va impactando y se va cambiando y se va cambiando. Y si seguimos con una alimentación moderna, como puede ser alta en carbohidratos, alto en harinas, en productos procesados, colorantes, ¿sí? Frituras, grasas trans, pues ahí es. Y es lo que más les gusta a los niños, ¿no? Y a veces, ¿qué es lo que desayuna un niño? Leche y cereal. ¿Qué cena? Pancito con leche. ¿Sí? ¿Qué se lleva a la escuela? Galletas. ¿Sí? Y pues no es que tenga déficit de atención, es que su microbiota está mal, es que su neurodesarrollo está detenido, porque no está alimentando esa neurogénesis, esa sinapsis. ¿Sí? ¿Y qué es lo que les hace tanto mal? Imagínense un cerebrito con pocas neuronas conectadas o débiles y lo impactamos con colorantes y con otros aditivos, pues van a hacer más el desbalance, se inflama el cerebro y ahí empieza una historia de eventos desafortunados. Las sustancias químicas como colorantes o como aditivos, glutamato, monosoto, aginomoto, etcétera, ¿sí? Pueden causar niños con asma. ¿Es que tiene asma? Si tiene asma, aguas, está impactado el sistema inmune, migrañas, hiperactividades, ansiedades, sudoraciones, empapan la playera en la noche, dolores musculares, insomnio, ¿sí? Todo esto empieza a aparecer, el cuerpo empieza a hablar. ¿Por qué? Por la manera de comer. ¿Sí? Y los colorantes. ¿Sí? Los colorantes son todos estos que tienen un número, ¿sí? Que no son palabras de alimentos, sino son números porque son colores, compuestos químicos, son moléculas pegajosas, brillantemente coloreadas, son biológicamente activas, es decir, se meten. Y como bullying van sacando moléculas biológicas buenas o minerales y me van a empezar a alterar el metabolismo, ¿sí? Y me van a alterar mis procesos celulares. Acuérdense, epigenismo. Pueden llegar a alterarme las expresiones genéticas y aparecer desde problemas de dermatitis, asmas, dislexias, irritabilidades, autismo, déficit de atención, trastornos del desarrollo, etcétera, etcétera. Puras palabras feas, pero en el fondo es un problema de desarrollo, una falta de nutrición neuronal, si la llamo yo, ¿sí? Y todos esos colores, pues, no nomás se quedan en la lengua. Yo siempre les digo, en los talleres que doy a veces, antes los daba a los niños y en escuelas y secundarias, digo, así como se pone azul la lengua, se les va a poner el cerebro, o amarillo, naranja, ¿sí? Y eso no se quita en un ratito. Imagínense cómo está impactando las células. Y eso es cierto, ¿ok? Bueno, ahora, lo positivo. Bueno, Cecilia, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué lo tengo que alimentar? Pues ahora sí, con nutrientes que lleguen a esas
sinapsis, a ese cerebro. El cerebro, y sobre todo en los chiquitos, es 80% grasa. Y acuérdense esa pirámide horrible, la grasa estaba hasta el final y la comparaban con dulces. No, hay grasas buenas, ¿sí? La lecitina es un fosfolípido, sobre todo lecitina de girasol, la de soya ahorita, pues, que es es genéticamente modificada, la yema de huevo y la leche materna. Ay, Cecilia, pero mi hijo no puede comer huevo porque tiene alergia. Bueno, hay unas opciones que se pueden dar, pero lo importante que les quiero dejar aquí, nuestros niños requieren grasas. Mamá, si estás amamantando, necesitas grasas buenas, ¿sí? Para poder generar en el bebé una buena conexión neuronal, esa mielina. Todas esas buenas grasas están, ¿sí? En los alimentos. ¿Y cuáles son esos alimentos que nos pueden dar buenas grasas, además de la yema de huevo? Yo recomiendo mucho la lecitina, son la de girasol, que es maravilloso, es puro fosfolípido. Fósforo es un mineral importante para las neuronas, ¿sí? Y para toda la que es conexión fosfatidilcolina y fosfatidilcerina. ¿Y qué otros alimentos? Pues que se pone de moda, pero a veces no lo tomamos en cuenta, pues el omega, ¿sí? El omega es el omega 3, ¿sí? Sí, son dos, el EPA y el DHA, que tienen que estar en equilibrio con el omega 6, ¿sí? Para que pueda ser bien utilizado, pero como en todo, tenemos que metabolizar esto. Para metabolizarlo, necesito ¿qué? Micronutrientes, es decir, minerales como magnesio, zinc, yodo, selenio, calcio y el complejo B. Por la manera de comer, a veces porque se necesita tomar más allá de lo mínimo requerido, porque ya lo mínimo requerido no nos sirve para el nivel y la dinámica social, o a veces los niños que traen ya esas deficiencias porque nacen con estos malos eventos, mamá no le puede dar leche materna, nace por cesárea y lleno de reflujo y lleno de diarreas, y es la historia que veo yo mucho diario, ¿no? Con los niños de sus primeros 1000 días. Entonces tenemos que cuidar esos 1000 días. ¿De qué me tengo que ayudar? Pues de buenos nutrientes, ¿sí? Que están encapsulados, pero son nutrientes, no son medicamentos, aclaro, porque luego las oigo, no es medicamento, no es químico, es alimento que está guardadito, se concentra, ¿sí? Porque requerimos mayor cantidad, ¿sí? Y entonces, de esos nutrientes que necesitamos, sacamos la pirámide que yo le llamo, esta es mi pirámide mía propia del buen vivir. Si se fijan, es completamente diferente. Tiene vegetales, primero, nuestra base tiene que ser vegetales, ¿sí? Luego las frutas, luego las proteínas buenas, tanto animales como vegetales, buenas grasas, ya lo vimos, y al final, granos y almidones. Y del mismo tamaño en mi pirámide, tiene que ser mi buena calidad de agua. Agua sin talatos, agua de un buen filtro, ¿sí? Que esté pura, que no tenga talatos, ni antibióticos, ni nada, no nada más parásitos. Esto para mí es el origen de un cambio para tener calidad de vida y poder, ¿sí? Reparar, ¿sí? Y recuperar a nuestros niños si están parte del déficit de atención. Hay muchas historias, por ahí anda Patti González, que tiene una historia maravillosa. ¿Qué hizo? Su propia vida, nutrir a su hijo, ¿sí? Pero a veces los niños, por todos estos temas, tienen problemas sensoriales, son muy selectivos para comer, bueno, y necesitamos darles de comer todo esto bueno, ¿sí? Que a veces nos cuesta y no podemos. Y es una lucha y también el niño no puede porque tiene muchos problemas sensoriales que necesitamos allí apoyarnos, ¿sí? De un buen concentrado de germinados, yo lo digo en otra plática, en un polvito, podemos agregarlo en agua y estamos dando todo esto. Está deshidratado, pero está concentrado. Y se lo damos y nos vamos a ayudar en todo este aporte nutricional que requerimos día a día. Esto es de diario, ¿sí? Otro punto, rapidísimo, se me va el tiempo.
el GABA, ¿se acuerdan del GABA? El que me da tranquilidad, el que me frena la adrenalina, me equilibra mi respuesta no impulsiva y todo esto para que el niño se nos vaya regulando y podamos trabajar con él. Bueno, el té verde, que no nada que ver con el té negro, ¿sí? Tiene tianina, el té verde tiene tianina, la tianina es para relajante. Y quiero hablar aquí un poquito de espinacas, brócoli, semilla de girasol, la lecitina de girasol nos apoya también con GABA y la cocoa o el cacao. El cacao es el grano, la cocoa es el polvito. Esto, ¿sí? Tiene GABA, es relajante, es regulador. El chocolate con azúcar, con leche, es el que puede generar hiperactividad en los niños. Claro, puede haber una alergia, una sensibilidad especial en la cocoa o el cacao y decir, no, pues mi hijo no lo puede tomar, pero la mayoría de los niños no. Y, sí, y además es antioxidantes maravillosos y lo hemos satanizado mucho. Entonces, pues ahí se los dejo al costo. El cacao no tiene ni cafeína, ni teína, ni nada. Nos puede ayudar. Y ahorita les voy a decir por qué. Sí, que ténganlo en cuenta. Voy a terminar. La tianina está en el té verde, no es té negro. El té verde es el inmaduro o el tiernito del té negro. En el proceso de cambiar de verde a negro aparece la teína y compuestos más activadores, excitadores del cerebro, pero la tianina nos ayuda para relajar y tener como factor de antiansiedad. Tengo una niña de 12 años, ¿sí? Que todos los días se lleva su garrafoncito, y su termito con té verde. Le fascina, porque ella ya se dio cuenta que el té verde le ayuda a estar tranquila y le puedo hacer caso a la maestra. Así me lo dice. Es la tianina, ¿sí? Hay que escuchar a los niños, ¿sí? Entonces, aquí está nuestra pirámide, pero como les comento, a veces es bien complicado eh, generar esta buena pirámide y además requerimos más nutrientes y no me puedo comer 15 brócolis ni 4 gramos de aceite de omega 3. ¿Por qué? ¿Sí? Porque pues no me da el día, ¿verdad? Entonces, ¿qué requerimos? Sí, buenos nutrientes. Y dentro de dos cosas de buenos nutrientes. Número uno, que sean orgánicos, porque los alimentos orgánicos nos van a dar mayores concentraciones de nutrientes, de antioxidantes, ¿sí? En productos animales como puede ser el huevo, como puede ser el pollo o como nuestras frutas y nuestras verduras. Y si no puedo conseguir todo o si el niño no me come, bueno, ¿de qué me puedo ayudar? ¿Sí? Bueno, de mis buenos nutrientes. ¿Ok? ¿Sí? Aquí tenemos, acuérdense, Bifidobacterium longum para el factor neurotrófico del cerebro, para que el niño tenga una buena microbiota, para que produzca GABA, serotonina, dopamina. Aquí tengo mis micronutrientes, ¿sí? Que requiero para procesar bien, para que se generen esos neurotransmisores y que a veces un niño no se va a comer una cebolla completa y requiere todo, y requiere mucho selenio por ciertas deficiencias que tenga, ¿sí? Entonces, aquí está, Powers, que lo pongo ahí, eso sí con recomendación del médico, el Powers tiene tianina. El Powers no es así como un excitador del cerebro para que no nos quite el sueño como un Red Bull. No, no, no. Tiene tianina, ¿sí? Productora para ayudarme a producir GABA también. Es un regulador, ¿sí? Aquí está el omega con coenzima Q10. Aquí tenemos todos nuestros verdes, esos 20 brócolis que necesito en un polvo. Y aquí por eso lo pongo. ¿Se acuerdan del cacao? Aquí está. Este es puro cacao, me va a ayudar a producción de GABA, ¿sí? Y por eso la indicación viene hasta darlo de noche. Entonces, se fijan, tenemos un gran apoyo. ¿Para qué? Para poder detener, sanar, recuperar, restaurar esas neurogénesis y que nuestros chiquitos salgan de esos diagnósticos y puedan generar una buena calidad de vida para ellos y para sus papás. ¿Sí? Marcos, mi hijo, no dormía más que media hora cada 2 días.
45 crisis convulsivas diarias, ¿sí? No había lenguaje, me dijeron, señora, desorden neurológico total, mi perrito llega. Lléveselo a su casa a ver la tele toda la vida si es que puede. Los nutrientes, la dieta, el apoyo funcional, y sí lo tengo que decir con todas las letras, el doctor Javier es el médico de Marcos y lo ha sacado adelante. Y sigue aprendiendo y sigue, ¿sí? Y seguimos con su nutrición, ¿sí? Pues muchas gracias, espero que les sirva esta información y que se animen y que nos quitemos miedo de dar suplementos y de apoyarnos para tener una buena nutrición para nuestros niños. Para mí, a título personal lo digo, el TDA se puede borrar, ¿sí?, de la vida de un niño. Muchas gracias. Ceci, muchísimas gracias. Excelente presentación como siempre. Y hay algunas preguntas. Una de ellas es, bueno, el té verde, ¿a partir de qué edad se les puede dar el té verde? Mira, yo tengo pequeñitos de 6 añitos, ¿sí? Que con un té verde de una infusión de 2, 3 minutitos, empezar despacito, funciona muy bien. Hay una mamá, esta mamá que es una niña más jovencita, hace una infusión de té verde y le agrega el Giving Greens. Y eso es lo que la niña se lleva a la escuela. Cambió, esta niña es de veras impresionante, cambió. Paciente del doctor Javier también, ¿sí? Perfecto. Y bueno, mis niñas se toman el Giving Greens, pero con una felicidad que, ¿qué te digo, no? Sí. Otra pregunta, bueno, preguntan que qué sugieres para el lunch de la escuela. Ese es todo un tema Ese todo. complicado. Sí. El lunch de la escuela tiene que ser bien nutritivo porque es donde están trabajando en sus cerebros, ¿verdad? Primero, verduras. Pueden ser verduras frescas, pepino, jícama, zanahoria. Es que no le gusta masticar, hágalo delgadito y van a ver que sí. Sí, le podemos poner hasta un poquito de ay, se me fue nuestra sal de girasol, semillitas de girasol, para que le dé un buen sabor. Yo tengo una mezclita de semilla de girasol, semilla de ajonjolí, pepita de calabaza, me va a dar minerales. Puedes mandarle una tacita pequeñita de hummus, apio. Ay, Cecilia, es que mi hijo no come nada de esas verduras. Podemos hacerle, bueno, un licuado, podemos trabajar Giving Greens y ahí le podemos poner como un pequeño smoothie o hacer una gelatina. Y por otro lado, algo de proteína, ¿sí? Proteína pueden ser desde unas tortitas que hagas en casa con quinoa, con sarraceno, con verduritas así como tostoncitos, como si fueran unas pequeñas galletitas saladas. Me gusta mucho el sarraceno, que es el trigo moro, le llaman también, que es súper nutritivo y lo absorben muy bien los niños. Para mí, los niños pequeños requieren más proteína vegetal que animal, ¿sí? ¿Ok? Y agua. Agua. Sí, a mis hijas les encanta el trigo sarraceno. Yo que antes solamente les daba arroz, ahora trigo sarraceno es el principal. Claro que también incluyo quinoa. ¿Y qué piensas del sorgo? Porque también a veces lo incluyo. El sorgo está muy bien, nada más que el sorgo es un poquito más difícil de digerir, ¿sí? Entonces, primero, empezar con poquitas cantidades, ¿sí? Y ver cómo lo recibe la digestión del niño. Si empieza con mucha inflamación, gasecitos es normal, porque bien son cereales. Entonces, no darlo diario hasta que se acostumbre el intestino y es maravilloso. Tuvimos un paciente, Javier y yo, hace muchísimos años, una mamá alemana que vivía en San Miguel de Allende y tenía una niña con muchos problemas, le quitó todo y el único cereal que le daba era sorgo y lo sacó adelante. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces me alegro que sí se lo coman mis chaparras. Sí. Una pregunta es, si las uñas tienen manchas blancas, ¿qué representa? ¿Qué nos indica? Las manchas blancas en las uñas depende del tamaño de la mancha. Si son pequeñitas, así como pringuitas, es deficiencia de selenio. Si son más grandes, es deficiencia de zinc. Y luego, chéquenle las pulgares a los niños. Véanse sus pulgares, hay una manchita blanquita que es como una media luna. Esas les llamamos lúnulas.
Si no hay lúnula, ¿sí? O está chiquitita, es que no está absorbiendo buena cantidad de proteína. Es como nuestro nivel de proteínas. A veces no tienen nada, ninguna, claro, principalmente pulgares, pero chéquenle sus uñitas. Súper resecas las que están llenas de padrastros, aunque le pongas crema, es falta de omegas y falta de ácidos grasos de cadena corta como el aceite de coco. Increíble, yo tenía muchísimos padrastros y ahora que lo mencionas, esa no me la sabía. Otra pregunta, en base a la lista que mostró de síntomas y signos, seleccionamos más de uno. ¿Cuál sería el procedimiento profesional a grandes rasgos para hacer un diagnóstico? Bueno, el diagnóstico per se de déficit de atención, pues ir con un buen psicólogo, te hacen una evaluación, pero por la parte biológica, pues trabajar dieta, hacer un diagnóstico y bueno, para eso está con nosotros el doctor Javier y trabajo yo con él y hacemos toda la parte de nutrición, ver cómo está, ¿sí? Sí, y bueno, comuníquense con la persona que los invitó a esta plática y ellos les van a poder dar guía y los contactos del doctor Javier, de la bioquímica Cecilia, y van a poder empezar con este protocolo. Yo puedo decirles que es ahora sí que el mejor par para llevar un protocolo nutricional y un protocolo adecuado. La siguiente, ¿qué sugieres para la selectividad alta, además de las aproximaciones? La selectividad alta es una desbalance de minerales y generalmente está relacionado con deficiencia de zinc y hay un problema intestinal, ¿sí? Entonces, la selectividad es alta, tengo todo un protocolo, hay que ir poco a poco desde cambiar la pasta, usar pasta de dientes a base, o sea, aceite de coco, hay mucho que hacer. En la página del Inca, y perdón el comercial, pero hay una plática de la doctora Leticia Domínguez, que es mi socia en Inca, que dice, piquires, ¿por qué mi hijo no quiere comer? Comedores selectivos, búsquenla y véanla. Estamos ya por sacar el canal de YouTube del Inca, donde van a quedar todos los videos y va a ser más fácil. ¿Ok? ¿Sí? Sí, y de nuevo, como lo mencioné al inicio, Linka es un excelente recurso. Ceci, yo creo que me he hecho una plática tuya al día y es un excelente recurso. Otra pregunta, ¿se puede dar probióticos a los niños? No se puede, debemos darlos siempre. El probiótico en polvo, o sea, la capsulita, son un tipo de bacterias y podemos dar probióticos naturales, como lo puse ahí, germinados y fermentados, que el fermentado tiene sus temas, también en Inca acabo de dar una plática de fermentados y germinados acerca de eso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y bueno, dice, por favor, haga un recetario, que usted es Sí, yo genial. sé. Qué belleza. En eso Y, estoy. y Necesito a sí. alguien que me ayude. Y bueno, Ok. son mejores las verduras crudas con cáscara, por ejemplo, el pepino. Ay, muy buena pregunta. Depende. Número uno, si el niño es muy pequeñito, pues hay que ayudarlo con esas verduras crudas, como el pepino, la jícama, que sean delgaditas. Si el niño tiene muchísimos problemas de estreñimiento, muchísima inflamación, hay disbiosis, yo retiro por lo menos 30, 60 días todo lo que es crudo porque el niño no puede con ello. El pepino, sí hay que quitarle la cáscara, por favor. Primero, tiene un aceite, el famoso aceite carnauba, que es como una cera de carnauba, que es cera que le ponen hasta para las botas a los del ejército, ¿sí? Entonces quítenle las cáscaras, por favor. Y las mejores verduras crudas, pues son las lechugas que a veces no les gustan y el betabel es maravilloso, rayadito, ¿ok? Y bueno, por ahí tú me diste una receta de un licuado que lleva Ah, sí. betabel. Es el favorito de mis hijas. Es el Betabel con favorito. fresa. Betabel con Betabel es fresa. pura betaína y fresa fisetina. Se Con los eso doy, nunca van a tener anemia. ¿Verdad que es muy se bueno? los dos, les encanta. Se los doy 2 veces a la semana y por ahí en mi canal de YouTube, de hecho, puse la Sí, receta y puse la liga del Inca porque fue sí, receta tuya. sí. Se puede dar a niños suplementos de probióticos a bases de L-ram. Lactobacil, Sí, lactobacillus rhamnosus, GG, B. sí. lactis. Y sí, nada más que hay que tener cuidado. Depende de cómo esté el intestino del niño, es el tipo de probiótico que se va a dar y el momento que se debe de dar. Si hay demasiada disbiosis, meterle mucho lactobacilo bueno,
se hace un cortocircuito, es como una romería, es un carnaval. Los buenos, los malos, los medio buenos, los medios malos. Entonces, ahí sí, hay que primero checar bien cómo está el intestino. Si es un niño que trae problemas intestinales, mejor checar primero con análisis y ya luego lo vemos. El Lactobacillus GG es muy específico para cándida, pero no es el único, ¿no? Y la vitamina D3 también es importante, hay que darla, pero también la vitamina D3 hay que ver el nivel. Entonces, el doctor Javi ya lo ha dicho, o sea, primero hay que determinar, hacer análisis, ver la determinación de vitamina D3, 25 hidroxide, para ver cuánto se le va a dar, ¿sí? Y eso lo ve el médico, ¿ok? Bueno, un par de preguntas más porque sé Sí, que ya nos sí, extendimos mucho, sí. pero bueno, ¿qué pasa con niños medicados sin microbiota? Esa es pregunta muy buena. Pues mire, cualquier medicamento, cualquiera, desde un paracetamol, desde una aspirina, desde lo que sea, nos va a alterar la microbiota, cualquier medicamento. ¿Por qué? Porque la microbiota es muy sensible. Ahora, niños medicados, pues generalmente son niños que tienen que tener un proceso de medicación y tienen tiempo, es cronológico, tiene mucho tiempo. Entonces, ¿qué estamos viendo? La microbiota está alterada. Entonces, hay que apoyar mucho esa microbiota con dieta, con todo lo hemos hecho. Y digo, no quiero decir nada sin elementos de juicio, pero trabajando microbiota, dieta, los niños dejan los medicamentos. ¿Sí? Y bueno, si a los bebés de 2 meses se les puede dar probióticos, Ese se les puede dar igual, dependiendo del bebé, de lo cómo mismo. esté, si ha tomado leche, si está tomando leche materna, el que la debe de tomar es la mamá y pasa todo al bebé, depende. Ahí sí, eso lo requiere ver con el médico y yo les recomendaría, si están aquí, que vean al doctor Javier. ¿Sí? Es un hecho. Y yo creo que recordar, Ceci, siempre es clave que cada niño es diferente. Ah, sí. En casa, unos salieron con sensibilidad al huevo, otros en caso a la piña, al gluten, otros salieron a la leche. O sea, cada persona es independiente y es por eso tan importante que se lleve un protocolo biomédico, Igual. como lo mencionas, individual, ¿no? Porque esa es la base. Entonces yo Exacto. diría que, claro, que con el doctor Javier, contigo, Ceci, para toda la parte del protocolo y ya para apoyo también de, bueno, y ahora más recetas, qué productos, lectura de etiquetas, de repente también tenemos algunos grupos Exacto. en los que nos podemos apoyar, ¿no? Como Patti González Totalmente. Convive al 100, que tiene grupos de mamás en las que se dan apoyo justo para esto, ¿no? O sea, ya estás dentro de este protocolo o ya estás haciendo cambios, aquí te ayudamos justo a cómo hacerlo, con recetas, cómo hacerlo de una manera más sencilla, pero definitivamente el tratamiento se debe llevar de manera independiente. Y una última pregunta, ¿qué opinas del CBD sin THC? Ok, me voy a atrever, ¿cuál es el mejor aceite para cocinar? Aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, ¿sí? No de cereales, ¿ok? ¿Sí? Eh, que es toda una historia, ¿verdad? Ahí se los dejo. ¿Qué opinas del CBD sin THC? El CBD, es muy controversial, ¿sí? Es un opiáceo, es la parte benigna de todo el tema del cannabis, es antiinflamatorio, pero, como lo acabas de decir, la bioquímica es individual, son como las huellas digitales, entonces depende para qué es el CBD. Hay diferentes tipos de CBD, y entonces es todo una, una gama de decisiones que se tienen que tomar en base a la persona y la necesidad que se tenga de la persona. Por ejemplo, para autismo, para dormir, para ansiedad o para desinflamar, o sea, depende de cada uno, ¿sí? Pero el CBD no es malo, no, no es la parte como recreativa que le llaman, pero hay que tener cuidado de ello, ¿sí? Yo a lo personal, con Marcos, mi hijo de 32 años, sí lo uso. Pero eso es otra historia, para que vean que no es de que sea malo, pero hay que tener mucho cuidado y mucha guía médica, por favor. ¿Sí?
Sí, exacto. Entonces, Ceci, muchísimas gracias. Si tienen alguna otra pregunta, mencionaste algunos productos, sí, contacten a la persona que los invitó a esta plática y esa persona les va a dar un poquito más de información, les puede poner en contacto con el doctor Javier, con Cecilia Fernández y ya que puedan también tener este apoyo de este grupo tan maravilloso que tenemos de expertos en salud. Y bueno, Ceci, de nuevo, muchísimas gracias. Sí, Siempre es muchas una gracias. clase escucharte Muchas y gracias. bueno, muchísimas gracias como siempre. No, no, no. Muchas gracias. Y sí, por favor,